fórmula. Ya quedó, ya está grabando. Ahora sí. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, la clase pasada nosotros revisamos de manera conjunta la fórmula general en una presentación, que si ustedes revisan, la fórmula de la presentación es la misma fórmula que estaba ya en el enunciado. Esa fórmula, uno de las condicionantes era el material rodante, ¿se acuerdan? El número de pasajeros que podía llevarse en cada tren y el número de trenes que podía pasar por cada línea. Ese número de trenes que podía pasar en cada línea dependía fundamentalmente de dos variables. Una, cuánto tiempo se demora el tren parado en la estación, y la otra, una expresión para el tiempo crítico de separación. La clase pasada también vimos que el tiempo crítico de separación dependía del sistema de señalización, ¿sí? Hay básicamente dos sistemas de señalización. ¿Alguien me puede contar la diferencia entre el cantón o el bloque fijo y el cantón o el bloque variable, por favor? Álvaro, adelante. Que en el cantón fijo no conocemos la posición exacta del tren y por lo tanto no podemos ser muy eficientes a la hora de mantener las distancias, mientras que en el cantón móvil pasa exactamente lo contrario. Pero en el cantón fijo lo importante es definir que el cantón fijo está unido a la infraestructura y hay unas definiciones de distancias fijas, ¿sí? Entonces, exactamente como usted dijo, como uno no sabe exactamente dónde está el tren, uno lo único que sabe es que el tren está en cierto circuito eléctrico, ¿sí? No sabe si está al principio, en la mitad o al final de una distancia fija. Entonces, toda la línea férrea está repartida en pedazos. Esos pedazos no son variables, sino son, como su nombre lo dice, fijo. En el cantón variable, esos pedazos en los cuales se distribuye toda la línea férrea varían en función de la posición del tren y aumenta la eficiencia. Esa es un poco una construcción o una descripción un poquito más detallada de lo que dice Álvaro. ¿Está claro para todos, todas, la diferencia entre los dos? Aquí en la clase vamos a trabajar con un cantón fijo, ¿sí? Pero quiero que para todo el mundo le quede claro. Entonces, esta fórmula que estamos planteando es una fórmula de cantón fijo, ¿sí? Entonces, la fórmula que sale en la pantalla, que es la que queremos pues explicar hoy en un poquito más de detalle, tiene que ver con establecer cuál es el tiempo crítico de separación entre vehículos. Que si se recuerdan, era 3.600 dividido este número más el tiempo de parada en la estación. Entonces, la fórmula se ve compleja, pero en realidad es una forma muy sencilla. Es una fórmula muy sencilla que lo que hace uno es reemplazar por una serie de valores. Entonces, no se asusten por la fórmula, es una fórmula que no voy a entrar a describir en el detalle de cada término, pero si alguien está interesado, recuerden la fórmula básica de movimiento uniformemente acelerado de física, de cinemática básica. Lo que hay ahí son tiempos para recorrer unas distancias, ¿sí? Cada una de esas sumas, cada uno de esos componentes es un tiempo. Y cada uno de esos tiempos lo que está haciendo es, si yo tengo que recorrer cierta distancia, ¿cuánto tiempo me demoro? Esa es un poco la filosofía de esta fórmula. Entonces, el primer término, L, es la longitud del tren más largo en operación. En función del enunciado, acuérdense qué trenes estamos utilizando. ¿Ah? Alguien Tren pues, suburbano, metro pesado y tren ligero. y los tres tienen longitudes diferentes, ¿no? Y los, El ajá. tren, ¿sí? Entonces, aquí, si el tren es más grande, ¿sí? El tiempo será menor o mayor, de acuerdo a donde ustedes ubican la letra L, que está en dos sitios. Mayor. Mayor. Entonces, si yo tengo trenes más grandes, eso tiene lógica, piensen en los bloques, ¿no? Si yo tengo trenes más grandes, ¿qué debe pasar con esos trenes? Que primero ocupan un espacio más grande, pero ¿qué otra cosa estará pasando en términos de la dinámica del vehículo?
Que son más difíciles de frenar por su propio peso. Exactamente, son más difíciles de frenar, probablemente tienen una masa inercial más grande y por lo tanto un momento más grande y son más difíciles de frenar, entonces la separación entre trenes más grandes tiende a aumentar. Entonces lo tenemos en dos sitios, lo tenemos en el primer término que es 2 por L más D sobre AS, la raíz cuadrada de ese término más L sobre BA. Entonces, ese es el primer término. El segundo término es D, que es la distancia entre el frente del tren detenido. Entonces, este cálculo se hace cuando yo tengo un tren que está en una estación, acuérdense que eso lo hablamos la clase pasada, un tren que está en una estación y está apenas comenzando a arrancar y el tren que viene detrás. Entonces, el D es la distancia entre el frente del tren detenido y el inicio del siguiente bloque de seguridad, del siguiente cantón fijo. Entonces, si yo estoy muy lejos, ¿sí? Si la estación donde está el tren quieto, que es el de mayor riesgo, está muy lejos del inicio del siguiente bloque, la separación tiene que ser mayor. ¿Por qué pasará eso? O piénsenlo al revés, si el siguiente bloque está muy cerca del inicio de la estación, ¿por qué será menor la separación? Alguien, es pura lógica de cinemática básica, de movimiento de cuerpos. Entre más cerca esté del fin del bloque, menos tiempo hay de separación. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Tiene que frenar más rápido? O tiene que salir más rápido. Acuérdense que este es el tren que está saliendo. Entonces, si estoy más cerca, voy a salir más rápido del bloque. ¿Sí lo ve, Daniel? Sí, sí, señor. Y si salgo más rápido del bloque, el tren que viene detrás puede ingresar al siguiente. Pero si el bloque está muy lejos, entonces voy a tener que esperar un rato largo a que recorra la longitud del tren más la distancia que lo lleva hasta que salga. Básicamente eso es cuánto tiempo me demoro yo en salir. El tren que está adelante, cuánto tiempo se demora en salir desde estar cero, en una velocidad cero, y se asume una aceleración de 1.3 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, al meter ese valor de la aceleración y tener la longitud del tren y la distancia del bloque, pues puede salir. Lo mismo la velocidad de aproximación a la estación es el tiempo que se demora. El primer tiempo, de alguna manera, es cuánto me demoro yo saliendo, el tren que está saliendo de la estación. Y el segundo es cuánto tiempo se demora el otro llegando. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esos términos me comienzan a decir, simplemente el tren se está moviendo, el otro tren está llegando, no es muy distinto, no es muy distinto de los aviones cuando hicimos los análisis de triángulos, ¿se acuerdan? Hicimos los análisis de triángulos para mostrar cuánto tiempo se demoraba el avión llegando o aproximándose. Luego tenemos otro término que es ese que dice 100 sobre K más B. Ese de alguna manera es el K, es un porcentaje de eficiencia de los frenos y el B es el factor de seguridad de separación equivalente al número de distancias de frenado empleadas que se asimilan al número de bloques para separar los trenes. Sí, sí, Álvaro, cuando hablo de bloque es equivalente a cantón en este caso. ¿Sí? María José, ¿tiene una pregunta? ¿A ese K se pone en el número 75 o 0.75? Uy, ya se me olvidó. Yo creo que 0.75, es decir, aumenta el valor, ¿sí? Ok. Es un valor mayor, ¿sí? Porque 100 dividido 0.75, si es 100 dividido 0.75 da un valor mayor a 1, ¿no? O sea, aumenta el valor, ¿sí? O sea, ese número es 133, a eso voy, ¿sí? Sí, ¿tiene Pues ahí si lo algo? divido, en 0.75, el 100 me da 1.3. Ahí, así es, yo creo, más bien. 1,3 porque le Ah, sumo no. el 1,2.
Entonces no, me sí daría lo- 2,5. no, si lo divido, qué pena, lo había puesto mal. Si lo divido en 0,75 da Sí, 133,33. no, yo creo que hagamos los 100 dividido 75. Entonces ahí da 1,33. Y ese 1,33 se le suma a 1,2. ¿Sí? Ok, Entonces, de alguna manera lo que ustedes ven ahí es un factor que multiplica el siguiente término. Entonces, el siguiente término, que es la velocidad, dividido 2 veces la desaceleración del servicio. Entonces, es una distancia de frenado para recorrer 1,2. El 100 dividido K es simplemente un factor de seguridad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es, yo tengo un tiempo adicional, que es el VA dividido el 2 por DS, y lo multiplico por un factor de seguridad que es más o menos 2 veces ese número. Eso es lo que estaría ocurriendo. ¿Sí, sí lo ve, María José? sí, ya ¿Sí? lo entiendo. Entonces, el tiempo, si ustedes hacen el análisis dimensional de cada término, hagamos ese, velocidad dividido distancia, ¿sí? Distancia es velocidad dividido, perdón, velocidad es distancia dividido tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo que yo tengo es una velocidad dividido una desaceleración. Entonces, hagan el análisis dimensional para que vean que al final está quedando todo en términos de tiempos, es una suma de tiempos. Ese, por ejemplo, estaría en kilómetros por hora sobre una desaceleración, perdón, metros por segundo, todo está en metros por segundo. Ese sí nos da o no, porque la velocidad estaría en metros por segundo y el de abajo estaría en metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo metros segundo cuadrado sobre metros segundo, me quedan segundos. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron lo que yo acabo de hacer todos? Gabriel, Álvaro, que tienen la mano levantada, ya les doy la palabra. Pero si ven, entonces ese es un tiempo, y ese tiempo lo estoy mayorando, le estoy poniendo un factor de seguridad que es del orden de 2, algo en función de B de 1,2 más el de 100 dividido 75. Gabriel, adelante. Hola Germán, yo tengo una pregunta con el segundo término, con L sobre BA, y Sí. es que no entiendo por qué entonces entre mayor sea la velocidad de aproximación, yo pensaría que es más peligroso, pero entonces entre mayor sea la velocidad de aproximación, termina en última siendo menor la separación. Pero es porque se demora menos tiempo en recorrer una distancia. Es únicamente para el tiempo que se demora en recorrer la longitud del tren. ¿Sí? Tiene razón usted. Tiene razón en que si viene más rápido hay más problemas, pero si tiene más rápido también recorre ¿Sale más menos rápido? tiempo. O, ¿Sí? ¿cómo así? Es que no entiendo por qué. Yo estaba pensando ese L sobre BA como el tren que viene detrás del que está parqueado, entonces por eso si viene muy rápido, pues es más peligroso, pero no sé. Pero el hecho del peligro está asociado al tema del freno, que es el siguiente término. Es solamente cuánto se demora usted recorriéndolo. ¿Sí? Ese segundo es cuánto tiempo me demoro recorriendo. El tema del peligro y del frenado está en el siguiente término. Vale, gracias. ¿Sí? Que ya tiene el factor de seguridad. Entonces, si usted va más rápido, mire que el factor de seguridad le aumenta. Sí, ahí sí. Entonces, es como la combinación de los dos elementos. ¿Mm? Okay. Luego tenemos un tercer término, que es de nuevo la aceleración por un tiempo de frenado dividido 2 veces la velocidad, y ahí vuelve a aparecer ese factor y multiplica por otro factor que es 1 menos la velocidad de aproximación sobre la velocidad máxima de la línea. Entonces ahí vuelve a metérsele otro tiempo. Entonces casi que los primeros son de recorrido y los segundos, y de ahí en adelante vamos a ver, todos los demás son de seguridad. Todos los demás muestran condiciones de seguridad. Entonces si yo traigo un tren más rápido, aparece arriba en 2 que me comienza a afectar. Y lo mismo las aceleraciones. ¿Sí? No, de nuevo aquí la idea no es entrar término a término, sino ver que cada uno de estos está explicando un poquito. Claro que hay uno ahí, ahorita podemos ver qué es cada término. Álvaro, ¿usted tenía otra pregunta? Sí. Germán, ¿cómo defines exactamente la velocidad de aproximación? ¿Es la velocidad que Es la velocidad final desde la cual comienza a desacelerar para llegar a cero.
Pero digamos que si el tren en algún momento llega a la velocidad máxima de circulación porque la longitud entre estaciones se lo permite, ¿esa sería su velocidad de aproximación? No necesariamente, porque usted puede comenzar a frenar desde antes, ¿sí? Entonces va a depender como del diagrama de velocidades. Usted puede tener una velocidad de crucero, que es la velocidad máxima, que recorre una distancia fija, y puede comenzar a reducir la velocidad a partir de cierto punto para que no llegue a la zona de crítica del bloque a la máxima velocidad. ¿Qué le va a pasar si usted llega a la máxima velocidad y tiene que llegar a cero? Pues que probablemente la desaceleración va a ser más fuerte que ese 1.3 y puede que incluso tenga que frenar muy fuerte más allá de lo que le permite el jerk. Entonces, es probable que la velocidad no sea la velocidad máxima. Si es la velocidad máxima, el término que se afectaría ahí es ese que es 1 menos BA sobre B max, en donde B max sobre B max sería 1, ¿sí? Entonces ahí me queda 1 menos 1 y me queda 0 y se me desaparece ese término, si eso llega a ocurrir, pero yo creo que no necesariamente ocurre, Álvaro, ¿sí? Entonces la velocidad máxima sería aquella con la cual cuando el tren que va primero está detenido, el tren que va atrás tiene que comenzar a desacelerar. O Eh, sea, en ese momento No crítico. necesariamente, puede ser, si la velocidad de aproximación es igual a la velocidad máxima de la línea, sí, si no, no. Si no, son dos velocidades distintas que se meten dentro de la fórmula en esos términos. Ok. A lo que va es que si yo entro al bloque que estoy antes, el tren que viene detrás, entra al bloque en el cual está, a una velocidad que es mayor a la velocidad final de aproximación, que es la velocidad con la cual ya inicia el freno total, pues va a tener que demorarse más. Eso es lo que dice ese dato. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Eso es básicamente eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo, si usted llega al bloque con una velocidad muy alta, tiene que separarse aún más porque se va a demorar más y tiene que guardar seguridad. Entonces ese término me está diciendo eso. Si la velocidad a la cual llega al bloque es la misma de aproximación final, pues no tiene que sumarle ese tiempo y ya los otros componentes de la fórmula están teniendo en cuenta el proceso de frenado del tren. ¿Sí? Germán, una pregunta, entonces en este caso, digamos, las curvas tenderían a ser convergentes, como que en un punto estas empieza a disminuir el tiempo aumentando la velocidad, pero llega a un punto donde la velocidad, o sea, donde el tiempo empieza otra vez a crecer. No entiendo muy bien tu pregunta, María O José. sea, Repítela, al por ir variando la velocidad de aproximación, iniciando en una mínima velocidad, digamos en 1 metro sobre segundo, yo la empiezo a aumentar y los tiempos de separación inician en un pues, tiempo máximo y empiezan a descender, pero llega un punto donde este vuelve y empieza a aumentar al aumentar la velocidad de aproximación. Si aumentas la velocidad, sí, porque los tiempos aumentan, pero yo no veo, eso tendrías que tener algún componente parabólico o algo que multiplique BA y aquí todos están como lineales, entonces no necesariamente, ¿no? Porque multiplican en algunos casos. No lo sé, no lo sé, María José. Habría que de pronto graficarlas para ver si eso pasa, ¿sí? Habría que hacer el ejercicio con distintas velocidades a ver qué ocurre. No sé responderte sin hacer el análisis numérico, ¿sí? Ok. Ahí lo puedes hacer y lo miramos después si quieres, ¿sí? Entonces, hasta ahí, de alguna manera, tenemos unos tiempos que están asociados como a los componentes dinámicos de los trenes que se están moviendo. Y luego hay unos tiempos adicionales de seguridad. Entonces tenemos un tiempo de frenado de emergencia, 3 segundos, tenemos un tiempo perdido por limitación de jerk, 0.5 segundos. El jerk, si se acuerdan algunos, es la derivada de la aceleración con respecto al tiempo, quiere decir que es la cuarta derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en términos reales, el jerk se siente cuando
Si ustedes van en un bus y el bus frena muy fuerte y ustedes se van y se dan con el asiento de enfrente, o si van en un tren y el tren arrancó muy rápido, tanto que uno se tiene que agarrar muy duro de la varilla para no caerse, es cuando el jerk pasa de cierto límite soportable por la gente que va dentro del tren. Entonces se pone un tiempo adicional de seguridad para que los procesos de aceleración y desaceleración no estén por encima de los niveles de aceleración y desaceleración aceptables. Entonces es como un factor de seguridad para ese AS. ¿Está claro ese? ¿Preguntas con respecto a ese tiempo, TJL? Tenemos un tiempo adicional de reacción humana de 1.5 segundos, que es el TBR. Tenemos un tiempo, Orlando, ahí nos faltó uno, el TD. ¿Cierto? Sí, pero ese TD es el tiempo de parada. Ah, es el tiempo de parada. Sí, ese es el que Sí. está metido. Sí, listo. TD es o sea, la fórmula acá para en TBR. Luego tenemos el tiempo de parada y el tiempo de margen de seguridad. Sí, gracias, Orlando. Y ese son 20 segundos. Entonces, si ustedes miran esto de alguna manera, la fórmula tiene su complejidad dinámica, pero no es difícil. Si uno hace el análisis del diagrama espacio-tiempo, puede comenzar a identificar a qué se refiere cada uno de las partes de la ecuación. Y el segundo componente, el TOS, el TJL y el TBR, son puras, digamos, tiempos de seguridad asociados a la operación del tren. El TD, entonces, es el tiempo de parada y el TOM es un tiempo puro de seguridad de 20 segundos. Entonces, no sé si hay preguntas sobre la fórmula, porque de alguna manera lo que hay que hacer en la tarea es reemplazar por estos valores que les estamos dando ahí, más los valores que están en la tabla, ¿no? La tabla que es para cada tipología de tren, pues hay algunos valores que son diferentes. ¿Sí? Ahí está. Si quiere, Orlando, explique este pedacito usted. Sí, ahí básicamente cada uno de los términos que están encerrados en el círculo rojo son esos parámetros que ya están dentro del enunciado predefinidos. Los otros, ustedes los tienen en las características de cada uno de los sistemas. Entonces pueden variar la longitud, puede variar la aceleración, la velocidad, la distancia, y pues la idea es que evalúen cada una o cada sistema con cada una de sus características. ¿Preguntas o dudas o ya les queda más claro que Ahí es María donde José en la clase entra, pasada estaba preguntando? ahí es donde entra a variar la velocidad de aproximación, que ya es como a criterio personal, ¿sí? Pero de todas maneras, volvamos al enunciado, porque creo que en el enunciado tenemos una velocidad de aproximación, ¿no? Hay una bueno, hay una velocidad máxima Hay la velocidad máxima, y sí, dice sí, velocidad sí. de aproximación variable. Sí, variable sí, en ese sentido sí hay como que tener en cuenta, digamos, las condiciones límites, llamemos así. ¿Cuándo sería la situación más crítica? Entonces uno puede poner la velocidad máxima, efectivamente son 140, 100 y 80, y la velocidad de aproximación entonces podía ser lo que usted estaba sugiriendo, María José, ¿sí? Que es, bueno, si yo estoy entre 140 y, por decir algo, 80 o 60, que es la velocidad final, ¿cómo se comporta ese h sub s? Y probablemente vamos a tener que el tiempo más grande va a aparecer en el tren suburbano porque la velocidad máxima es más alta y el tiempo más bajo va a aparecer en el caso de los trenes ligeros. Entonces ahí, en ese caso, sí se puede usar. Miremos las preguntas luego. Si quiere, Orlando, miremos las preguntas para ver qué hay que desarrollar luego. ¿Sí, sí le queda más claro, María José? Sí, sí, me queda un poco más claro. Pues el ejercicio hay que hacerlo en los términos que usted ya describió hace un rato, que es probar con distintas velocidades de aproximación. Sí, es que digamos a mí las gráficas, o sea, no me da como tal una parábola,
pero sí hay un punto en el que empieza ligeramente, o sea, donde empieza a aumentar la velocidad, pero hay un punto en el que ya los tiempos no se me empiezan a disminuir, sino que me empiezan a aumentar paulatinamente, o sea, no se genera como tal una curva pronunciada, pero sí un leve aumento. ¿Y lo tiene para compartirlo? ¿No le Sí, importa no, compartirlo con todos no, sus compañeros? no, Hágale, ya comparto. hágale. Listo, y creo que se está viendo. Sí, entonces ahí abajo está en kilómetros por hora o Es la velocidad de aproximación la velocidad de aproximación, sí. Sí, y en el eje Y es en segundos, la ajá, separación en segundos, me imagino, ¿sí? sí. Claro, entonces estos comportamientos son reales, digamos, ocurren porque como les digo, hay tensión entre distintas variables. Ahí está dejando todo lo demás, lo deja quieto, ¿cierto? Sí, todo, o sea, solo simplemente varió la velocidad de aproximación. Vale, entonces, de alguna manera usted puede encontrar un óptimo, ¿no? Sí, que ¿Cuál, sería cuál sería el óptimo? en el punto donde ya empieza otra vez a crecer el Claro, pero tiempo. entonces uno dice, esa velocidad parece ser muy bajita, ¿no? Sí, Entonces, si usted se va con una velocidad muy bajita, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la lógica? Me dice, si los trenes van muy lento, pues pueden estar muy cerquita, ¿sí? ok. Pero ¿cuál es el problema de que el tren esté tan lento? Pues las demoras. Claro que después cuando usted se monta al tren, dice, este tren va muy lento, yo prefiero irme en carro, yo prefiero comprarme una moto, ¿sí? Ok. Entonces, si usted está en el tren suburbano, como que esa velocidad es como 10, 15 kilómetros por hora, pero en un tren ligero casi que para optimizar las separaciones es como, piense que ustedes van en carros y si ustedes van muy lento, muy lento, muy lento en un trancón, ustedes manejando no les importa, entre comillas, están muy cerquita al carro de adelante. Pero si ustedes van en la carretera a 80 kilómetros por hora, nunca se pegarían a la misma distancia de si van a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Es la misma lógica, María José. ¿Sí se entiende? Sí, 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 entiendo. Entonces, aquí lo que uno buscaría es, ¿cuál es una velocidad lógica también frente a la velocidad máxima? Porque esta gráfica la puede hacer dividiendo esta velocidad sobre la velocidad máxima, ¿no? Porque uno construye un tren y lo separa del resto de modos de transporte para poder desarrollar una velocidad buena, que eso vieron con Orlando hace un par de clases, ¿no? Los diagramas de conformación de velocidades y aceleración, ¿cierto? Entonces uno busca que, que aprovechar esa velocidad máxima del tren durante una longitud de recorrido, porque para eso fue que hizo toda esa obra. ¿Sí? La obra y la separación con túneles o con viaductos y una separación del resto del tráfico, uno la justifica para que el tren pueda andar a 120, 200 kilómetros por hora. No recuerdo cuánto fue que nos quedaron las velocidades máximas. Pero entonces, esa gráfica que usted presenta es la clave para tomar si se quiere una decisión y decir, yo no puedo andar a esta velocidad acá, sino la velocidad está más bien pegada hacia el lado de la derecha. ¿Qué hace? Por un lado, pues reduce mi tiempo, aumenta mi tiempo, perdón, que es lo que usted mostraba, pero por el otro lado hace que yo pueda ir más rápido cuando el tren se está moviendo. Entonces, esa es otra tensión entre la velocidad a la cual se mueve el tren y la aproximación final ya de llegada a la estación. ¿Alguien más? ¿Otro grupo que haya visto parecido el análisis que hizo María José? Muchas gracias, María José, por compartir eso. Es importante para la pregunta. Yo lo hice, pero me salió con una forma distinta, entonces por ahora prefiero pasar. ¿Cómo? Pero muy diferente. Pues a mí me salió como si fuera más o menos como si fuera una función de 1 entre X. O sea, si no lo comparto ahorita, pero
Ok, Pero, vale, la verdad, revíselo si no, quiere, sí. pero cada grupo es, cuando dice variable, la idea era hacer el ejercicio que usted hizo y que hizo María José, para que hagan el ejercicio todas las personas, ¿sí? Todas hagan la comparación, ¿sí? Ahí, lo que pasa, bueno, sin embargo, ahí sí hay algo raro, ¿no? Porque parecería que no importa la velocidad de aproximación, se le queda ya fijo el tiempo, ¿no, Álvaro? Sí, sí, por eso digo, tengo que revisarlo, mejor no Sí, sí, porque meterle cabeza ahorita. ese no creo, porque se queda demasiado estable después de un punto, ya no le varía para nada, se queda Ajá, quieto. es asintótico. Sí. Eh, Revisemos las preguntas, Orlando, solo para que todos la tengan clara y tengan la oportunidad de preguntar, porque la fórmula, esto era lo que teníamos para compartir de la fórmula, ¿no, Orlando? Señor. Sí, entonces la idea era terminar la clase pasada en términos de capacidad y pues explicarles acá. Entonces revisemos las preguntas una a una y abrimos la discusión. Gabriel, Gabriel, pregunte si quiere antes de que hagamos ese ejercicio. Sí, listo. Es que me quedó una duda y es, ahorita uno para escoger más o menos ese trade-off que usted menciona de entre que la velocidad que sea, pues que no sea tan bajita y eso, no deberíamos conocer la distancia de aproximación, porque si la distancia es pequeña, pues yo podría andar, Leamos los puntos y vemos. bueno, listo. Guarde ahí la pregunta. Entonces, comenzamos. Empleando la fórmula para los tres tipos de ferrocarril y diversas velocidades de aproximación, estime curvas de distancias mínimas de seguridad en estaciones, intervalos totales y capacidad para cada sistema y para las velocidades. Asuma un factor de hora pico para estimar la capacidad alcanzable. Asuma que la velocidad de aproximación es la máxima a la que llega el tren en cada tramo. Entonces, ahí que estamos planteando, ¿sí? La velocidad de aproximación es la máxima a la que llega en cada tramo, es simplemente para ponerle como el tope, pero hasta ahí es lo mismo que hicieron sus compañeros, ¿sí? María José y Álvaro, ¿sí? En este caso. Estime la demanda potencial para cada una de las estaciones y la demanda total para el sistema, teniendo en cuenta el método de tasas de generación de viajes. El primero de arriba es simplemente un análisis gráfico y un análisis mire, si yo estoy en esta velocidad de aproximación, entonces estoy en este valor, y lo que estamos diciendo es que la máxima velocidad a la cual ustedes deben analizar esto es la velocidad máxima, ¿sí? Esa es, la velocidad de aproximación va entre 0 y la velocidad máxima para el punto 1. Ese punto 1 es hacer una gráfica, ¿sí? Evaluar una figura. El factor de hora pico, ¿lo asumimos? Sí, pueden asumir cualquier cosa, ¿sí? ¿Cuál puede ser un factor de hora pico que ustedes quieran utilizar? ¿No? Ahí, digamos, cada grupo puede seleccionar alguno, no hay ninguna, digamos, ahí preconcepto. El segundo, entonces, Orlando, no sé si quiere explicar el segundo, pero ese ya lo habían hablado, ¿no? Sí, básicamente tenemos que estimar la demanda potencial para cada una de las estaciones y demanda total para el sistema, teniendo en cuenta el método de las tasas de generación de viajes. Entonces, en una clase pasada habíamos hablado al respecto y hay unas densidades establecidas y hay unas áreas de captación para cada una de las estaciones. Entonces, y por otro lado, unas tasas de generación de viajes. Entonces, en teoría, lo que debería pasar es que para cada uno de los sistemas, si ustedes ven aquí en este último párrafo, les dicen, pueden llegar, cuál va a ser su área de captación o su radio máximo de captación de pasajeros. Y con base en esos criterios, lo que uno debería hacer es estimar cuánta población hay, ¿sí? Y con esas tasas de generación que están en esta tabla, multiplicarlas y ya obtiene uno los viajes. ¿Listo? Ese es un Ahora, ejercicio todavía no los tenemos en el tren, por ahora los tenemos simplemente como demanda potencial, exacto, ¿sí? exacto. Les faltan los radios de Ahora, captación del tren suburbano, dice Álvaro, no, pero ahí están, ¿no? Es que solo menciona los sistemas de metro y tren ligero. eh,
Después dice, por su parte en áreas suburbanas se podría llegar a capturar pasajeros en un radio mayor con sistemas complementarios. ¿Eso es lo que dice? Sí, o sea, lo que pasa es que el enunciado dice, en general en zonas urbanas los sistemas férreos de tipo metro o trenes ligeros pueden llegar a capturar 2 kilómetros y en suburbanas, ujú, claro. Mayor a 2. Sí, pero no menciona a los trenes suburbanos, eso es lo que me pierde un poco, como en el enunciado. Miremos abajo en la tabla. La tabla tengo área suburbana, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta tabla? ¿Cómo la entiende usted, Alba? Bueno, la entiendo porque le pregunté a Orlando, de hecho. Vale, pero pues comparta con Sí, todo sí, con todo claro. el curso. O sea, por ejemplo, yo entiendo que en áreas urbanas tipo 1, para un radio de 0 a 800 metros, vamos a captar 100 pasajeros por cada 1000 habitantes. Y, Sí. y así para las otras áreas y los rangos de 0 a 800 y de 800 a 2 kilómetros. Y para distancias mayores a 2 kilómetros, vamos a tomar el porcentaje de lo que hayamos captado en los primeros 2 kilómetros, o sea, 1% del total de pasajeros captados. Y entonces para un tren en suburbano puede aplicar lo mismo y supone que es mayor a 2 kilómetros. Pero entonces, es que en la línea están funcionando más de un tipo, ¿podría funcionar más de un tipo de tren? No, la idea es que seleccionemos un tren. Si quieres, sigamos con las preguntas y nos devolvemos. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces dice, construya una herramienta simplificada para estimar la carga máxima de pasajeros que estaría ingresando y saliendo en cada estación y los tiempos de viaje entre estaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí yo? Puedo tomar, ¿cuál es el tiempo de viaje entre estaciones? Es una determinación en función de, digamos, de las distancias. ¿Sí? O de cuántas, digamos, el número de paradas y las velocidades que hay. Entonces, la lógica que hay acá, de alguna manera, es que este tren se está moviendo todo en un sentido y va cargando pasajeros y al finalizar, cuando llega al centro, digamos, toda la carga se descarga. Eso no está explícito ahí. Cada uno debería plantear una lógica con ese supuesto, pero ese es el supuesto básico. El supuesto inicial que yo les recomiendo es, supongan que todo el mundo se va subiendo y se bajan todos en el centro. ¿Alguna pregunta de eso? Porque ahí hay un área como de que cada uno interprete cómo hace su modelo. ¿Sí? Es decir, a cada estación le voy a asumir un valor de demanda. Y esa demanda es la demanda que yo subiría al tren. Cuando yo subo al tren voy a encontrar un punto, la situación más crítica de todas es si todo el mundo se sube al tren y todos se bajan en la última. Entonces no hay una respuesta correcta, es si yo quiero estimar la carga máxima con este perfil de demanda, ¿cuál es la situación más crítica con la cual yo analizaría mi sistema? Y es cuando todos se van subiendo, al final tengo una carga máxima. ¿Está claro eso o no? Germán, cuando se está hablando de la carga, es los pasajeros, Sí, ¿sí? pasajeros por hora por sentido, sí. Porque en el mismo enunciado, pues dice que en las estaciones, si no estoy mal, de la 1 a la 7 se suben y de la 8 a la 9 se bajan. Ah, porque son las últimas dos, ¿sí? Son las últimas dos, es el centro, sí. Así es. Pero igual no implica que en las otras también se baje gente. Sí, pero es una situación como de Ok, diseño crítica, más bien, ¿sí? A eso o voy. sea, es, El es algo súper asumido todo. es asumido para efectos de revisar el diseño. No implica que sea prohibido que alguien se baje, ¿sí? Alguien se puede bajar, pero para efectos de hacer el diseño, la situación más crítica es que solo se bajan en las dos estaciones más centrales, ¿sí? Listo, y O yo sea, tengo otra pregunta. no es prohibido que se baje la gente, ¿sí? Eso es importante, no es prohibido que se baje la gente, pero para efectos de diseñar voy a asumir la situación más crítica y es que solo se bajan en las dos del centro. Tengo una pregunta más o menos pues parecida a la que Álvaro estaba haciendo y es que ahí también en el enunciado pues dice que
de acuerdo a los trenes, tienen un radio de captación. Entonces, digamos, si en el que dice tren, en el que tiene hasta 2 metros, y salen ahí de 0,800 2 kilómetros. y a 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esas dos tasas las multiplico o simplemente cojo la tasa mayor, que sería la de 2 kilómetros, o las sumo. Suba, Orlando. En realidad, Ahí, sí, en realidad lo que pasa es que entre 0 y 800 tiene una captación y entre 800 y 2 tiene otra captación. entonces sería la suma de esas dos para Tiene que el multiplicar cada para- captación por el área. Entonces, 100 en un área de 0 a 800 y 10 en otra. ¿Sí? Es la suma porque son de distintos tipos Sí, son dos, las ok, captaciones. pero son dos captaciones que las voy a multiplicar por la población y ya luego se suman. Exacto. Así. Y la otra pregunta que decía Álvaro, que no está muy claro ahí para los tres sistemas. Para el área suburbana, lo que está diciendo es que tiene una captación bajita de 0 a 800, es 12 comparado con la de 100. Otra captación bajita entre 800 y 2, pero en el suburbano ustedes tienen una mayor captación de 2 kilómetros, en las otras no tiene captación por encima de 2 kilómetros. ¿Sí? Y cuando hace referencia a que necesita como de otros modos de transporte. Pero no nos metemos a hacer el diseño, suponemos que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un área suburbana, ¿qué es lo que ocurriría? Que hay de pronto ya una ruta alimentadora del pueblo que recorre gente y la lleva hasta la estación del tren, ¿sí? Entonces puede ser mayor a este número. Sin embargo, para efectos del cálculo nos quedamos con estos números y asumimos que ese 30% de alguna manera es porque hay una ruta alimentadora. Ok. Y ¿Sí? ahí hay un... Álvaro, ¿le sí. queda más claro también con la pregunta con lo que acaba de preguntar María José? Sí. ¿Sí? Y tengo otra pregunta que es relacionada a la clasificación de estas áreas. Ahí abajo pues está el esquema y se asume que, digamos, el área, la primera que es más grande es la que tiene la población más grande, o eso ya es a criterio. O sea, digamos, con ese esquema No, la que está figura es como un cuadrito esquemática. más, Digamos que la figura es esquemática. ¿Sí? o sea, no me implica que, digamos, la de la mitad sea el área No, suburbana pues te está 1 diciendo, o mira, 2. la siguiente figura ilustra la posibilidad de ubicación de estaciones en relación con zonas de diferentes densidades poblacionales. La más externa cuenta con 5.000 pasajeros por kilómetro cuadrado. La intermedia tiene 12.000 pasajeros y la interna tiene 15.000. Pero de alguna manera sí son las tres de arriba, porque esa es la forma de relacionar las densidades a las poblaciones. Sí. Ahí Yo la tengo otra duda pregunta. es como la 4 y la 7. Entonces la 4 asuman que está toda dentro de la zona verde y la 7 asuman que está toda dentro de la zona roja. Ok. Germán, Señor. yo hice un cálculo de áreas en AutoCAD y quisiera mostrarlo solo para... Pero muy profesional usted. De Porque hecho, este me es un pareció la esquemita, forma... pues es un esquemita, digamos, más sencillo, sí. Pero espere, terminamos las preguntas para Dale, terminar el enunciado y si quiere retomamos con las observaciones de ustedes. listo. Entonces baje Orlando si quiere un poquito más. Y la cuarta, entonces ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo anterior? Lo anterior es la captación de demanda, la capacidad que tiene cada una de las tres, y las velocidades de recorrido. Entonces, hagan una recomendación si se quiere, teniendo en cuenta, como decir, cuál de las tres funciona. ¿Sí? ¿Las tres funcionan, sí o no? ¿Con qué van a chequear? Por ejemplo, capacidad. Si alguna no funciona por capacidad, ustedes tienen que decir, esta tecnología no funciona. Estaciones a recomendar. Entonces, ¿todas las estaciones funcionan para todos los modos, para todos los trenes? ¿O hay algunas que, si están muy cerca, no voy a poder ni siquiera desarrollar la velocidad máxima? ¿Sí? Por ejemplo, la demanda estimada. ¿Cuál es la demanda en el caso de los tres? El número de trenes necesarios para operar durante la hora pico. ¿Cuántos trenes tienen que pasar para mover esa carga máxima?
el número de trenes que necesito para la oferta. Entonces, ¿cuántos trenes tengo que comprar? Y si yo tengo una demanda total, que era la población total, ¿qué porcentaje estoy atendiendo? De alguna manera estamos pidiéndoles que hagan una evaluación multicriterio. Una evaluación multicriterio que tiene esos criterios y ustedes pueden hacer cualquier mecanismo para decir, oiga, esta no funciona, pero esta sí, en este caso, este sistema es mejor que el otro. La idea es que ustedes puedan comparar, si se quiere hacer una tablita, las 3 tecnologías y estos 6 criterios y decir, vean, en esta la mejor es esta, en esta la mejor es esta, en esta la mejor es esta, de tal manera que al final la recomendación puedan decir, estoy recomendando utilizar esta porque en estos criterios siempre quedó de primera o quedó de primera y de segunda, o esta no la puedo utilizar porque esta no me permite capturar la demanda. Entonces, ese último punto, ese cuarto punto, perdón, es hacer una evaluación multicriterio. El quinto es que ustedes busquen en internet o revisen documentación que tengan para validar de alguna manera la parte económica, porque en el cuarto no estamos planteando cuánto cuestan, ¿sí? Entonces ustedes hagan, cuando les digo una evaluación financiera, es simplemente decir, hombre, esto al día recoge tanta plata, si todo el mundo se monta y paga ese valor, ¿qué porcentaje del costo estaría yo aproximando? Entonces es una evaluación financiera muy, muy simplificada, no se quiere hacer un flujo como hicimos en el caso de la carretera, sino es simplemente una cuenta muy básica de decir, si esta es la tarifa, qué tan lejos estoy o qué tan cerca estoy de los valores de referencia para construir y operar un sistema de trenes. Entonces, terminamos ahí. Yo sé que ya habían leído el enunciado y si quieren volvemos a abrir preguntas. Sí, yo todavía, hola Germán, hola Orlando, para todos, hola. Yo tengo una pregunta con respecto al punto 2, que es de la demanda, y es como con las áreas aferentes de cada estación. Digamos que lo que tenían, a nosotros nos indican cuánto es la estación entre cada una de las áreas, entre cada una de las estaciones, perdóname, que es 1.2, pero también hablan que hay como un área aferente y existe una tasa por aproximación. Entonces, no sé si simplemente decimos como que la población entra mitad y mitad y se Sí, multiplica por el factor, sí, a ver, y adicional. hay una forma que de pronto es lo mismo que también Álvaro quería mostrar ahora, pero a ver, voy a compartir la pantalla aquí y explicar un poco cuál sería la lógica de las áreas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea, me avisan si ya ven todos ahí, ¿sí? Creo que todavía no. Por Todavía. ahora no. Ya, ahora sí. Ya. Ya. ¿Sí? Entonces yo tengo un área y yo tengo una estación. De alguna manera, si yo tengo una estación aquí y tengo otra estación acá, yo podría, volvamos a leer como dice Orlando, solo para tener, porfa, comparta usted primero, solo para leer y que quede claro la instrucción y ya hacemos el ejemplo. Bueno. Ay, Creo que yo tengo que dejar de compartir primero y ahora sí. Listo. entonces, leamos de nuevo ese pedacito, desde más arriba si quiere, creo que arriba ahí hay un pedacito ya entonces. Para propósitos del estudio adoptaremos una aproximación simplificada de la captación posible de demanda en función de tasas de generación de viajes diarios para cada una de las estaciones. Para esto se debe tener en cuenta la siguiente fórmula. Entonces, P es igual a la población del área por una tasa, donde P representan los viajes diarios por estación. ¿Sí? POB área representa la población en cada una de las zonas de captura y la tasa representa los viajes que potencialmente podrían realizarse por cada 1000 habitantes. Entonces, básicamente, todavía lo que yo necesito es una tasa y una población y una tasa. Son los dos datos que necesito. Entonces, adicionalmente, debido a las características de cada una de las zonas, las tasas de generación de viajes pueden variar por la densidad de población y dependiendo del sistema.
se debe evaluar su radio de captura máximo. Entonces, cuando yo ya estoy hablando de radio, de alguna manera estamos identificando una forma del área alrededor de la estación. En general, en las zonas urbanas, los sistemas férreos de pasajero tipo metro, tren ligeros pueden llegar a capturar pasajeros en un radio máximo de 2 kilómetros. Por su parte, en áreas suburbanas se podría llegar a capturar pasajeros en un radio mayor de a 2 kilómetros con ayuda de sistemas complementarios. Entonces, hasta ahí la identificación es que el área es un área circular. ¿Sí? Álvaro, María José, Catherine, que son los que han preguntado, ¿estamos de acuerdo que estamos trabajando con áreas circulares alrededor de cada estación? De acuerdo. Sí, ¿Sí? Y entonces el radio es el que determina la forma de la captación. Y aquí lo que me está diciendo es que yo tengo como un radio de 800 metros en el cual tengo una tasa y luego tengo otro de 800 a 2 en el cual tengo otra tasa. Por eso era la pregunta de María José de que tengo que sumar dos áreas y son el área de un círculo y el área de otro círculo más grande. Entonces tengo que hacer la geometría básicamente. Entonces, ahora dice la siguiente figura, bueno, ahí ya están mostradas y la más extensa cuenta con tal, la intermedia tiene tal, la otra tiene tal, y ahora nos dice, tengan en cuenta que los pasajeros ascienden entre la estación 1 y 7 y se bajan en la 8 y la 9, que es lo que ya hablamos para hacer el diagrama de carga. Las estaciones 1 a 5 están separadas por 1200 metros entre ellas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si yo paro en todas las estaciones, voy a tener superposición de áreas de captación, es decir, personas que pueden, en teoría, ir a una o a otra. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, De acuerdo. Entonces, tengo que tomar un modelo básico de separación y decir, bueno, entonces, las que están de 800 a 800 no están superpuestas, entonces todas esas las voy a suponer. Y a veces uno podría llegar a recomendar que el tren no pare en alguna estación. ¿Sí? No tiene que parar en todas las estaciones. Esta es la posibilidad de hacerlas, pero si ustedes ven abajo en las preguntas, es probable que si yo paro en todas las estaciones y tengo apenas 1200 metros, el tren suburbano no les sirva mucho su velocidad máxima y la captación no sea muy diferente. Pues parte del proyecto es que ustedes digan, oiga, si es un tren suburbano, solo va a parar en la 1, en la 4, en la 7 y en la 9, por ejemplo. Por eso abajo hay uno de los criterios es en qué estaciones para, no tiene que parar en todas. Esa es una variable que tienen que incorporar dentro del análisis. Si es un tren ligero, puede ser que 1200 sea, digamos, ok, 900 ok, 500 ok y paren todas. Pero acuérdense que el tren ligero tiene menos velocidad, entonces ahí es donde va a necesitar más trenes para recorrer la longitud. Por eso es que hay que hacer una evaluación multicriterio porque una cosa que puede ser muy buena en uno de los criterios puede ser negativa. Entonces, al dibujo que yo iba a hacer hace un ratico, digamos, ya no lo voy a hacer, pero básicamente es que alrededor de cada uno de los números hay un círculo. Hay un círculo que puede tener distintos radios en función del tipo de zona. Entonces, ahí es un círculo que tiene un radio, es distinto al círculo que tiene el radio en la zona más cercana a la ciudad, y los círculos se superponen, así como está mostrando Orlando. Entonces, ustedes tienen que tomar si se quiere, una decisión, y ahí puede ser que sea útil lo que Álvaro desarrolló en AutoCAD, en el cual pues hace como un diseño a cierta escala y mira las áreas que se superponen y dice, pues esta área se la asigno toda a la estación 2, esta área se la asigno toda a la estación 1 y esta zona de intersección la asigno por distancia. Ahí es lo que ustedes crean que hay que hacer. No hay una respuesta correcta de nuevo. Cada grupo debería plantear una herramienta de modelación de demanda. Lo único que les estamos diciendo es que en esos sectores circulares hay una cantidad de viajes que podrían montarse al tren. Estamos hablando de trenes al día, ¿no? Perdón, de pasajeros al día. Entonces tengan cuidado porque el recorrido está en una unidad diferente. Entonces pasen las unidades de pasajeros día a pasajeros en la hora de análisis utilizando un factor que ustedes consideren conveniente para poder hacer la carga máxima
y ver si el tren alcanza a mover la capacidad suficiente para mover ese número de pasajeros. Si estoy correcto en las unidades, son pasajeros día. ¿Puedes subir un momento, Orlando? Germán, una pregunta, es que siendo pasajeros días, la captación, la verdad, sería muy, muy poquita, porque digamos en la zona donde hay 5.000 habitantes y dice que por cada 1.000 habitantes, digamos en uno, se recogen 10, entonces serían 500 al día, no sería pues algo... No, entonces hagámoslo, sí, creo que puede ser, hagámoslo como pasajeros hora, digamos, todo en las mismas unidades de tiempo. Sí, creo que ahí había ese problema. O sea, la tasa ya quedaría ¿Alguno de ustedes es ya por hizo hora. eso? ¿Ya hizo ya estimaron las demandas? Álvaro, María José o algún otro grupo. Yo la verdad Catherine. no lo he hecho, pero o sea, cuando lo estaba analizando, pues hice como más o menos lo de la tasa y pues a mi concepto se me hacía muy poquito, Álvaro, o sea, ¿cuánto le 500 da? pasajeros por día. Solo para comparar con el análisis de María José. La captación total de en las 7 estaciones, considerando solo una captación dentro de los primeros 2 kilómetros, me da 2.321 y considerando la captación más allá de los 2 kilómetros, 5.171. Vale, pero entonces subamos a las capacidades, Orlando, porfa. Porque ahí entonces aparece longitud del tren, pasajeros por tren. Entonces, si yo tengo un tren suburbano y solo pasa un tren suburbano, son 1.400 pasajeros por el tren que pasa. ¿Sí? Entonces, efectivamente, las unidades, los valores serían si se quiere, en la misma unidad. No hay que cambiar. Gracias, María José Álvaro. ¿Sí? ¿Y para todo el mundo quedó claro? Por los órdenes de magnitud. O sea, sigue siendo en la tasa en pasajeros día. No, hacemos todo como si fuera en la hora pico. Ok. ¿Sí? Todo en la hora pico. Entonces diseñamos para la hora pico. Entonces, si los números que está planteando Álvaro son los correctos, que creo que los órdenes de magnitud son similares a los que usted tiene, María José, estaríamos hablando de 2.000 pasajeros que se subieron al tren, ¿sí? Más o menos, ¿cierto, Ya, Álvaro? o sea, ya con el factor. Sí, quizás con el factor, pero el factor te lo va a mover de 2.200 a 1.800, o sí, no debería cambiar mucho más que eso. Entonces, si yo tengo 2.200, un tren suburbano podría mandar 2 trenes y mover los 2.200, ¿no? ¿Sí está claro? Correcto. Si yo tengo un metro pesado, de pronto ya necesito 3. Y si yo tengo un tren ligero, ya necesito 10 trenes por hora. Entonces, por eso digo que en las unidades, en el orden de magnitud de las unidades, trabajemos todo como si son captaciones no diarias, sino captaciones en la hora pico de diseño. Gracias por esa pregunta, María José y Álvaro. Y Catherine, ¿sí? Ese MM1 no se utiliza mucho en este caso, simplemente estamos asumiendo que, pues que tenemos el análisis de la fórmula simplemente con un tren parado y un tren que llega, ¿sí? No estamos asumiendo que después venga otro, sino es simplemente para poder utilizar la fórmula que está abajo. Germán, en la Más- evaluación financiera es como tal hacer todo el flujo, o simplemente es como tomar de referencia algún proyecto existente y hacer una comparación más que todo pues escrita y Sí, mirar sí, si porque es, o no, sea, no, es a ese nivel, María José, porque aquí no, el objetivo de esto es más hacer una evaluación multicriterio como técnica. Ya evaluamos la proyección de flujos en el primer quiz. Entonces, ¿qué es? Miren cuánto cuesta el Regiotram, ¿sí? Miren en Bogotá un Regiotram que puede ser un suburbano. Miren en las noticias, miren la información de la página web de la empresa férrea
y miren cuánto por kilómetro cuesta hacer el Regiotram en Colombia, ¿sí? Entonces le ponen ese valor y lo multiplican por esta longitud o más o menos hacen una relación. Miren cuánto está costando el metro de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? La primera línea del metro de Bogotá. Busquen ese costo por kilómetro y lo referencien. Miren cuánto costó, por ejemplo, el tranvía de Ayacucho en Medellín, ¿sí? O miren a ver si hay información del tranvía de la 80 en Medellín, que son los tranvías que están acá en Colombia. Y saquen esos valores. Y miren cuánto puede costar la construcción de eso. Y eso les da N millones de pesos. Y tomen, por ejemplo, ustedes dicen, y si son 3.500 la tarifa por la cantidad de gente que se sube en una hora y lo llevo, si se quiere, a un año, con un ejercicio que ustedes ya saben hacer, ustedes pueden traer los factores de expansión para llevar a la demanda al año, dice, ¿cuánto es más o menos? Entonces dice, oiga, en el caso del tren ligero estoy muy lejos, en el caso del tren suburbano estoy más cerca. Es una cuenta indicativa de esa comparación, pero no vamos a hacer flujos ni tasas de descuento ni VPNs, no, nadie se complique haciendo eso, que no hay suficiente información en el proyecto para hacerlo. Es más si se quiere, entre comillas, una cuenta de panadería, una cuenta de servilleta para mirar qué tan lejos o qué tan cerquita está esa tarifa del valor, ¿sí? Nada, Álvaro, no necesita nada porque si no tendría que hacer una cantidad de cosas y suponer una cantidad de información que tenemos. Por ahora es una cuenta, como le digo, de servilleta de ingresos frente a costos. ¿Sí, Álvaro? Listo, eso me quitó una cana. No, pues es que si para poderlo hacer tendríamos que tener todos los elementos del flujo. ¿Cuánto se demora la obra? ¿Cuántos son los costos, el perfil, el crecimiento de la demanda? Y nada de eso lo tenemos. Digamos que estamos en un proceso, casi que en un análisis de prefactibilidad. Si ustedes estuvieran comparando esto frente a un desarrollo, digamos, de una selección, es apenas un análisis de prefactibilidad. Estamos apenas diciendo, oiga, en este corredor, ¿qué vale la pena hacer? ¿Sí? Todavía no tenemos ninguna profundidad adicional que nos lleve a poder hacer evaluaciones financieras más sofisticadas. En este caso es, como les digo, una cuenta de servilleta sin demeritar los supuestos que ustedes tienen que hacer para decir, oiga, esto está demasiado mal si se cobra 3.500 o no está tan terrible. Ustedes, como dice María José, es más escrito y análisis de esa relación que sacar indicadores financieros numéricos. No, es mucho más sencillo. Germán, una pregunta ya que has mencionado el tema de Regiotram o cómo lo asumimos. En este caso, nosotros para fines prácticos asumimos si es que el metro va a ser subterráneo, a nivel o elevado, ¿no? Pueden escoger cualquiera, no hay ningún problema. Sí, escojan las mismas características de su fuente. Entonces, si el Regiotram es a nivel, el metro pueden decir que es a nivel y en viaducto, como para tener la referencia, porque la idea es simplemente unirlo a la referencia, pero tampoco estamos haciendo un análisis de tecnologías de si es subterráneo o es elevado, sino es más la relación del tipo de oferta férrea que se puede prestar. Correcto. ¿Sí? Catherine, María José, ustedes que han preguntado bastante hoy, Gabriel, ¿alguien más del curso? ¿Preguntas? Yo sí quería de pronto aclarar contigo. Para el punto 2 dices la demanda potencial de cada una de las estaciones. Eso es sin tener en cuenta pues el tipo de tren que vamos a tener. Es como tal lo que puede captar cada estación. Así es. Así es. Sí, lo que Listo. pasa es que luego ya para cada tren tienes distintos Hacemos el números de análisis. pasajeros. Sí, exacto. Tienes dos números si se quiere. Primero uno, que es solo cada estación y dependiendo del tipo de tren, si tienes más o menor cobertura, ¿sí?
Sí, que, o sea, pero digamos, el segundo punto hace referencia es sin importar el tipo de Orlando, tren. ¿puede ponerlo otra vez solo para estar seguro de la pregunta de Catherine, por favor? El segundo punto, entonces leámoslo todo. Estime la demanda potencial para cada una de las estaciones y la demanda total para el sistema teniendo el cuenta. Sí, ese es general. En la 3, ¿sí? En la 3 ya se va a depender del tipo de tren. Sí. Así es. Sí, listo. Sí, así es. Germán, ya que tienes la pantalla ahí, en la pregunta 1, intervalo en distancia mínima de seguridad es el HS, ¿correcto? Pero los intervalos totales, ¿qué serían? Perdón un momento, Leo. El intervalo total es sumándole el tiempo de parada y sumándole el tiempo de la operación de margen de seguridad. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Ujú. María José también tenía la mano levantada. Es con respecto a lo que dijo Catherine en el segundo punto, pues tenemos las estaciones con las separaciones entre estaciones, pero es que también la captación de pasajeros depende del sistema que esté usando, porque ahí lo que entiendo en el enunciado es que dice tren ligero y metro tiene una captación de tantos pasajeros a un radio de tanto, y luego dice que hay otra captación En la tabla. en O la sea, si uno tabla. se va a la tabla, baja Ajá. la tabla, Orlando. Y yo tenía un poco porque el, a ver, en el área urbana tipo 1, área urbana tipo 2 y área suburbana, tienes unas captaciones independiente del tipo de tren, ¿sí? Ah, ok, Es independiente del tipo de tren, ¿sí? ok. Simplemente es, si tú pones una estación de ese sistema, en esas 3 tienes estas captaciones. Ahí todavía no tenemos el tipo de tren. Ah, El listo, tipo de tren solo entra luego en la pregunta 3 de alguna manera, ¿sí? listo, listo. ¿Sí? Sí, y eso era lo que yo te decía, sí, en ese diagrama, digamos, se puede organizar de acuerdo a estas áreas, los 3 cuadritos que están ahí. Como si. Acá luego dice, la siguiente figura ilustra la posibilidad de ubicación de las estaciones en relación con zonas diferentes densidades poblacionales. La más Sí. externa cuenta con 5.000 pasajeros por kilómetro cuadrado, la intermedia 12.000 pasajeros Ah, por si esas kilómetro son cuadrado. equivalentes a las de la tabla, sí son, sí son. Sí Ok, son, O es decir, sea, esa es las la 3, población a la que le multiplicas la tasa. sí, pero si entiendo bien la pregunta, suba un poquito a la tabla. Dice zona urbana tipo 1, zona urbana suburbana. La suburbana es la verde, la tipo 2 es la roja, la tipo 1 es la como cafecita. ¿Sí? O sea, esas 3 se corresponden a las 3 de la tabla. ok, Sí, esa parte sí no quedaba tan clara en el enunciado, pero así es. Las 3 son las 3, es decir, las 3 de la tabla son las 3 del esquema. ah, ok, listo, ¿Sí? listo. Bueno, 3 minutos más, 5 minutos más de preguntas, observaciones, dudas. Si no hay, entonces, Orlando, planteamos una Yo tengo, hora el lunes. ¿Quién tenía otra pregunta? Perdón. sí, es que estabas diciendo hace un minuto que para el primer punto del total de intervalos, en la ecuación de HS debíamos incluir el tiempo de margen de seguridad, pero eso ya está incluido en esa ecuación, Sí, ya entonces no está sé cuál incluido. sería la diferencia. No, son 3 cosas. Orlando, si puede volver a poner la ecuación. Básicamente tendrían que calcular primero desde la raíz hasta TBR. Ese es el primer término.
El segundo es sumándole TD, el tercero TOM. Esos son los tres términos, es decir, desde la raíz hasta TBR es uno de los que está en la pregunta. Luego le suma TD y luego le suma TOM. Esos son los tres términos. El TOM es común para todos, ¿sí? El TOM es igual, los otros sí pueden variar dependiendo del tipo de tren. ¿Sí? Sí, ok. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una sesión con cada grupo el lunes? El lunes 31. Yo podría en la tarde, ¿sí? Igual que hicimos la clase pasada. Si hay alguna duda, si surge algo, pues fue útil para revisar. La hacemos a la misma hora de la clase. Si quieren con todos los grupos, sí. ¿Todo el mundo podría a la misma hora de la clase? Sí, Orlando, ¿usted puede? Sí, señor. Hacemos una última clase de resolución de dudas, igual como si tuviéramos una clase más y abrimos espacio para dudas, para preguntas y hacemos. ¿Sí? En este Entonces mismo link, solo en para este mismo link, aclarar. para que todos nos vemos el lunes como si tuviéramos una clase más y trabajen y traen ya, digamos, algunas dudas y compartimos así como hizo hoy María José y Álvaro los distintos grupos. Pero porfa, todos los grupos, ¿sí? Porque quedamos hoy solo con 3 o 4, entonces todos participemos. Bueno, muchas gracias. Que Gracias, estén Germán. bien. Que estén bien. Chao, María José, Álvaro, Catherine, Camila, otra Camila, Camilo, Gabriel, Juan Manuel, todos que estén muy bien. Chao, Germán, muchas gracias. Vale, Chao a hermano Orlando, todos. muchas gracias. bueno, Muchas que estén gracias. muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Germán.